¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo porque yo sé que es el lunes que a ti te apetece, que es un lunes además de otoño donde en muchos sitios está lloviendo y estás en tu casa y dices, ¿qué hago con mi vida hoy? Vamos a hablar de la renovación, en este caso no renovación, de los vocales del Poder Judicial. ¡Qué maravilla! Bueno, si has visto las noticias quizás, ayer dimos un poquillo toda la tabarra con que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, había dimitido. Esto es un paso muy importante para que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que se renueve de una vez por todas el Poder Judicial. Lesmes y su equipo tenían el mandato caducado en 2018, es decir, ellos tenían que haber dejado el puesto en las Navidades de 2018. Estamos en 10 de octubre de 2022. Importante saber cómo se renuevan los vocales del Poder Judicial. Esto tú piensas que es un ladrillo insoportable que además te aburre, te agota, te cansa, te daña y que piensas que no sirve para nada. Pero sí te sirve. Vamos a ver. Son 20 vocales. Ni uno más, ni uno menos. ¿De qué se encargan? Básicamente son un órgano de administración, de dirección. Recordamos que en España, afortunadamente, hay tres poderes que están divididos. El poder ejecutivo, Pedro Sánchez con su gobierno, el poder legislativo, Congreso y Senado, los dos parlamentos. Congreso lo preside Meritxell Batet, Senado Underhill, ese es el poder legislativo. Y luego está el Poder Judicial, que es el que hasta hoy dirigía Carlos Lesmes. Es decir, es uno de los tres poderes del Estado. Tú imagínate que tuviéramos el gobierno, el Poder Ejecutivo, Pedro Sánchez, en funciones desde 2018. Esto sería un caos. España sería un caos. Bueno, pues la justicia es un caos. Vamos a entender cómo se eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es una frase súper larga de decir y súper molesta. Vamos a ver. Aquí intervienen dos poderes, el judicial evidentemente y el legislativo. El legislativo lo que hace es que cada uno nombra magistrados, es decir, el Congreso nombra 10 vocales y el Senado nombra 10 vocales. ¿Cómo salen esos vocales? Del acuerdo entre partidos. Y sí, se tienen que poner de acuerdo, no queda más remedio. Hay que fastidiarse, se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer? No queda otra. Y ese es el problema por el que no se está renovando ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo los vocales del Poder Judicial son en su mayoría de derechas, es decir, conservadores, porque la última vez que tocó renovarse antes de esta, el PP tenía mayoría absoluta, es decir, el PP gobernaba con tranquilidad y bastante calma y bastante soltura en el país. Mariano Rajoy, ya os acordaréis de este hombre tan gracioso, este gallego tan gracioso que decía cosas sin sentido. Pues él. Así que en aquel momento él no tuvo problemas porque a él le tocaron la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial, entonces no hubo gran negociación, o sea, se nombraron y se nombraron. Ahora, ¿qué pasa? En 2018 ya no tenía el PP mayoría absoluta, de hecho Pedro Sánchez acababa de entrar al poder por una moción de censura contra Rajoy y el PP cabreado dijo que, amigo, no se renueva el Poder Judicial. Y así estamos desde entonces. Básicamente, 20 vocales. ¿Qué hacen estos 20 vocales? Ellos son los que eligen al presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial también lo es del Tribunal Supremo, que es uno de los tribunales más importantes de España. Ah, por cierto, al que puedes recurrir, ¿eh? Tú, en primera instancia, te juzga tu tribunal, te juzga el juzgado, tú luego puedes recurrir a la audiencia provincial, luego creo que puedes recurrir también a la comunidad autónoma y luego ya subes otro peldañito y vas al Supremo. Y luego vas al Tribunal Constitucional además, que el Tribunal Constitucional además también hay que renovarlo. Es decir, estamos en un gran bloqueo de la justicia española maravilloso. ¿Y cómo te afecta? Mira, tenemos este otro mapa, este otro esquemita en el que vamos a hablar. Como hemos dicho, tú puedes recurrir al Supremo. De hecho, hay gente que solo va juzgada por el Supremo. Es decir, políticos, creo que los propios jueces también. Todos los que, en definitiva, están aforados, ese término tan maravilloso que no sabías que le era, básicamente es que no los juzga cualquier juzgado, no los juzga cualquiera, sino que van directamente al Supremo. Ellos van para, digamos, que esté un poquito más tranquilo y que no se les pueda juzgar y no se les pueda investigar por todo. O sea, si no estarían todo el día esta gente visitando juzgados, que no digo que no se lo merecieran, pero que
Lo que se trata es que no le lleven a juicio por tonterías tampoco. Entonces, el Supremo le falta gente, porque quieras que no, en 4 años hay gente que se ha ido de baja, hay gente que ha sido madre, hay gente que ha tenido algún tipo de enfermedad, hay gente que se ha jubilado, hay gente que hasta se ha muerto, desgraciadamente. Y lo más lógico, en cualquier empresa pasa, o debería pasar, que cuando alguien se retira o cuando alguien tiene que dejar su trabajo, se le cubre por otra persona para que el resto no asuma más funciones. Pues esto en el Supremo, como tiene que estar el órgano de los jueces renovado, no con su mandato en funciones, pues básicamente no se les puede renovar. Es decir, persona ahora mismo que se retira, persona que se queda sin la... O sea, plaza que se queda vacante. Esto quiere decir que cuando tú vas recurriendo y llegas al Supremo, te tarde la misma vida en poder darte una sentencia. Pero es por eso, es porque ellos no tienen medios. Es decir, la justicia va muy lenta en España por estas cosas. Cuando tú dices que lento va todo en España, que a los 5 años ha salido el juicio, pues por esto. Porque, entre otras cosas, tenemos el Poder Judicial sin renovarse. Además, ahora el Poder Judicial tiene que renovar el Tribunal Constitucional. Que ¿este cómo se renueva? Bueno, pues este se renueva en base a los vocales del Poder Judicial. Es decir, los que hemos visto antes, los 20 señores y señoras tan graciosos, tienen que elegir a los magistrados del Constitucional que van a dirigir ese tribunal. ¿Qué pasa? Que hay, como hemos dicho, una mayoría conservadora. Los conservadores están bloqueando esa renovación por el cabreo que tienen de que no salga adelante como ellos quieren la renovación del Poder Judicial. Así que ahora mismo eso también está bloqueado. Tampoco se está renovando el Constitucional. El Constitucional tiene que decir sobre leyes muy importantes. Por ejemplo, la del aborto. La del aborto llevamos una década esperando a que el Constitucional diga algo. Diga si es constitucional, es decir, se adapta a la Constitución o no. La ley de eutanasia, que se aprobó hace poquito, también está recurrida, la recurrió creo que el PP, al Tribunal Constitucional. Entonces, también está pendiente de renovación. Esto es bastante grave. Y esto está ocurriendo desde el año 2018. Por eso, cuando damos un poquito la tabarra con el Poder Judicial, que yo sé que tú piensas... esto a mí que me afecta, esto a mí que me importa, pues en cosas como esta. Así que esto es lo que tenemos. A ver ahora qué capítulo abre la dimisión del Esmes. Hoy de momento Feijóo y Pedro Sánchez se han reunido en la Moncloa para ver si consiguen sobrepasar y salvaguardar esto, que está siendo bastante grave, la verdad.